Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva clase de Análisis 1. Vamos a seguir con el tema de diferenciabilidad y lo que vamos a ver hoy es derivadas direccionales. Bien, entonces comencemos recordando el concepto de derivadas parciales. Para eso les voy a recordar con el gráfico en dimensión 3 cuál era su significación geométrica. Entonces, típicamente teníamos el gráfico de una función, ¿sí? Y habíamos visto, entonces tenemos f definida en este caso de R2 en R. Tenemos un punto x0 y 0, es decir, un punto por acá. Y habíamos definido las dos derivadas parciales que habíamos dicho que consistían en lo siguiente. Habíamos dicho, primero fijo el valor de y me muevo entonces en esta recta, ¿sí? Y lo que hacíamos era entonces mirar en el eje de las x cómo era la variación, o sea, mirábamos el cociente incremental respecto de x. Después mirábamos la recta x igual x0 constante y entonces ahora variábamos el y mirábamos el cociente incremental de la función respecto a la variable y. Lo que vamos a introducir hoy es, bueno, en lugar de moverme en estas dos rectas que elegimos arbitrariamente al principio para definir las derivadas parciales, que me puedo mover por alguna otra recta que pase siempre por este punto con alguna otra dirección. A eso vamos ahora. Entonces, voy a escribir primero quiénes son las dos derivadas, recordemos quiénes eran las derivadas entonces parciales. Para mirar la derivada parcial respecto de x en el punto x0 y 0, lo que habíamos dicho era que mirábamos a la función, ¿sí? Que tenía el y0 fijo y la función como variable x, ¿sí? La variable es x. Entonces voy a mirar el cociente incremental de esa función ahora, mirando su primera coordenada como la variable de la función. Y entonces vamos a poner que estamos mirando el cociente incremental, o sea, la derivada de esa función con el y0 fijo, en el x0 ahora, y acá entonces voy a poner el incremento y dividido por el incremento. En esta oportunidad el incremento, en lugar de llamarlo h como hicimos anteriormente, la voy a llamar t, ¿sí? El incremento, entonces acá voy a poner x0 más t, ¿sí? Cuando t tiende a 0. Gráficamente, ¿cómo se ve eso? Repito, teníamos el y0 fijo y entonces nos movemos acá. Acá estaría el incremento, este es el x0, acá estaría el x0 más t corrido, ¿sí? Este es el x0 y este es el x0 más t un poco corrido para t suficientemente chico, ¿sí? Lo mismo si hacemos ahora con la derivada de f respecto de y, no lo voy a repetir, es la misma idea. Ahora tenemos el x0 fijo y el incremento es en la variable y, entonces es x0, y0 más t dividido t. Entonces lo que quiero que miremos es, de nuevo, gráficamente, ¿sí? Tengo ahora el x0 fijo y me muevo en, ¿sí? La variable, estoy agregando el incremento en la variable y, que es la variable para mí que está libre ahora. Y entonces yo lo que quiero que miremos es entonces, ¿dónde estoy evaluando finalmente la f acá y dónde estoy evaluando la f acá en cada uno de esos dos casos? Entonces quiero que miremos el x0 más t y 0, que en realidad cuando uno está evaluando ahí y lo miramos en el gráfico, entonces me estoy moviendo acá, ¿sí? En estos puntos de acá, en esta recta, lo que estoy mirando es justamente una parametrización de la recta esa, ¿cierto? Entonces quiero que reescribamos esto de la siguiente manera. Fíjense, si separo el x0 y 0 y le sumo el t0, estoy en el x0 más t y 0, que a la vez lo puedo escribir como el x0 y 0 más t por el 1, 0, ¿sí? Esto para la derivada parcial respecto de x. Finalmente estamos evaluando entonces f en estos puntos que representan entonces la recta que pasa por el x0 y 0 y tiene dirección 1, 0, ¿sí? Entonces vuelvo acá y ¿quién es la dirección 1, 0? Sería un vector que está acá, ¿sí? Con dirección en las x el 1 y en las y es el 0. Y entonces estoy mirando, como ya dijimos varias veces, que es la recta que genera esta dirección y que pasa por este punto x0 y 0. De la misma manera, para el otro caso, si miro ahora el x0 y 0 más t, lo puedo reescribir, ya lo hago directamente, como que me estoy moviendo ahora en la dirección 0, 1,
¿sí? Entonces me moví acá en la dirección 0, 1 y miro la recta que tiene esa dirección y pasa por el x0 y 0. Entonces una pregunta natural a esta altura es, ¿y por qué solo en el 0, 1 y en el 1, 0 lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer en cualquier otro vector? Bueno, la respuesta es que sí, y de eso se trata la derivada direccional. Entonces ahora lo que voy a hacer es que si tomo un b cualquiera en R2, y en un ratito vamos a ver por qué, lo voy a tomar con módulo 1, ¿sí? Fíjense que estos dos que tomamos hasta ahora tienen módulo 1. Y entonces tomo un b cualquiera por acá, y lo que voy a considerar ahora es la recta que pasa, como siempre, por x0 y 0 y que tiene esa dirección, ¿sí? Entonces busco una recta que sea paralela a esta. Bueno, parecía que, ¿sí? Pasa, por ejemplo, esta recta. Quiero que se entienda que esto lo estoy mirando en el plano XY. Miro, así como antes mirábamos entonces, ¿qué hacíamos cuando mirábamos estas? Mirábamos la curva que era imagen de esa, en el otro caso mirábamos la curva que era imagen de esta otra recta, y ahora voy a mirar la curva que es imagen de esta que está acá, ¿sí? de la naranja, y en cada caso lo que estábamos hablando, lo que hicimos en las otras clases, es que dijimos que lo que estoy calculando ahí es la pendiente, ¿sí? de la recta tangente a cada una de esas curvas. Ahora estoy calculando entonces esta pendiente de acá, ¿sí? con la derivada direccional que voy a introducir enseguida. Entonces, para un b cualquiera en R2 con módulo 1, definimos derivada direccional, o también se le dice razón de cambio de una cierta f en un punto x0 y 0, y se escribe de estas dos formas, o bien así como la derivada en la dirección b, o también la derivada en la dirección b al siguiente límite. Entonces, antes de escribir el límite, quiero que escribamos acá cuál es la ecuación paramétrica de la recta, ¿sí? que pasa por el x0 y 0 y tiene dirección b, ¿sí? Voy a ponerle acá al b, lo voy a llamar. Es un vector que tiene primera coordenada A y segunda coordenada B, ¿sí? Entonces esta es una recta, ahora la recta naranja que estábamos graficando recién, en donde voy a evaluar mi función. Entonces voy a mirar el límite de f en f sobre la recta menos f en x0 y 0, todo esto dividido t, cuando t tiende a 0. Y voy a decir que esto es la derivada direccional de f en la dirección de b en el punto x0 y 0, siempre que este límite exista, por supuesto, ¿no? Igual que como hicimos con las derivadas parciales. Bueno, y una observación para terminar con la definición, y es que es que la derivada parcial respecto de x que calculamos hace un rato, si miramos en la definición, corresponde con poner ¿qué vector b? Bueno, por lo que acabamos de escribir, corresponde con poner el vector 1, 0, el vector canónico 1, 0. Entonces la derivada parcial no es otra cosa que la derivada direccional en la dirección 1, 0 de f, ¿sí? O también lo puedo escribir como la derivada en la dirección del vector 1, 0, ¿sí? Con las dos notaciones. Y lo mismo, la derivada de f, la parcial respecto de y, es en la dirección 0, 1. Bien, bueno, vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Entonces, ¿qué me piden acá? Me dan una función, una f, me dan un punto y me dan una dirección. Y me pide calcular la derivada de f en la dirección b en el punto x0 y 0. ¿Sí? Lo voy a hacer por definición.
Y entonces tenemos que calcular el límite cuando t tiende a 0 de fn. Acá poníamos primero el punto, que era el x0 y 0, que es el 1, 2, más t por la dirección, que en este caso es 1/2 y raíz de 3 sobre 2. Menos f en el punto, todo esto dividido t. Algo que no chequeé y que podría haber chequeado para empezar es que dijimos que vamos a definir la derivada direccional para vectores de módulo 1, ¿sí? Y no me fijé si este vector tenía módulo 1 o no, que podemos verificarlo. Nos queda la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, que da efectivamente 1, ¿sí? Entonces, estamos bien para calcular este límite, ¿sí? O sea, por definición, a ver si este límite existe y por lo tanto tenemos la derivada parcial en esa dirección. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Entonces hacemos el límite cuando t tiende a 0. ¿Qué tenemos en la primera coordenada? Tenemos 1 más t por 1/2. ¿Qué tenemos en la segunda coordenada de f? Tenemos 2 más t por raíz de 3 sobre 2. Todo esto va menos f de el 1, 2, que ya lo puedo evaluar acá, es f de 1 más 4, o sea, 5. Y todo esto dividido t. ¿Sí? Voy a seguir acá. Entonces hago el límite cuando t tiende a 0 y ahora evalúo esta parte, ¿sí? Entonces cada vez que dice x voy a poner 1 más t por 1/2 y cada vez que dice y voy a poner 2 más t por raíz de 3 sobre 2. Y entonces nos queda 1 más t por 1/2 más 2 por 2 más t por raíz de 3 sobre 2. Todo esto menos 5 dividido t. Bueno, opero. ¿Y qué me queda? Voy a poner todos los numeritos sueltos juntos, me queda 1 más, acá tengo 4, menos 5, y ahora las t's. Voy a tener t sobre 2 más t por raíz de 3 sobre 2. Todo esto divido t, y veo que se me cancelan estos, ¿no? El 1 más 4. Y entonces ahora, como siempre, tengo una indeterminación 0 sobre 0, pero que es fácilmente salvable porque tengo t's arriba y t's abajo. De todos lados, saco factor común t. Cancelo las t's. Y me quedó entonces que este límite es 1 más raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasó? Nos pidieron calcular, en principio podrían haber dicho calcular si existe, porque no siempre esto va a existir, porque es un límite. Bueno, vimos que existe y que el límite existe, y por lo tanto, esto nos dice que la derivada direccional que nos pedían calcular vale 1 más raíz de 3 sobre 2. Entonces, bueno, cada vez que, ¿se acuerdan que cuando empezamos con derivadas parciales dijimos tendremos que hacer cada vez el límite del cociente incremental y por definición después nos dimos cuenta que en realidad era fijar una y derivar en la otra, si ya sabemos a priori que la función es derivable? Bueno, acá va a pasar algo parecido. Vamos a tener un resultado que nos permite, en lugar de tener que hacer este cociente incremental cada vez que queremos calcular una derivada direccional, nos va a habilitar a saber que ese límite seguro existe y cómo calcularlo explícitamente sin tener que calcularlo en cada caso. Entonces, el teorema que vamos a usar dice lo siguiente. Tenemos una f, un x0 y 0, tenemos un b, que tiene módulo 1, si f es diferenciable en el punto donde quiero calcular la derivada direccional, entonces la derivada direccional en la dirección b en este x0 y 0 existe y se puede calcular
de la siguiente manera, haciendo directamente el gradiente de f en el punto, producto interno, el vector b. ¿Sí? O sea que si b tiene, como ya vimos antes, primera coordenada A y segunda coordenada B, esto es el gradiente por AB, que es lo mismo que hacer la derivada parcial respecto de X, ¿no? Recordemos la definición del producto interno, más por A, más la derivada parcial respecto de Y por B. ¿Está bien? Bien, entonces hagamos un ejemplito en el que veamos la utilidad de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo? En lugar de calcular el límite como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a hacer directamente usando este resultado. Va a ser x cuadrado y cubo más y en esto. Tengo esta f, tengo este punto y me piden calcular la razón de cambio de f en la dirección dada por y en el punto x0 y 0. Entonces, ¿qué voy a necesitar acá? Bueno, lo que voy a necesitar es primero chequear, miro el teorema y digo, bueno, verifiquemos si la f es efectivamente diferenciable. Vemos que la f es un polinomio, entonces sabemos a priori que es una función diferenciable en cualquier lado, en particular en el 1, 2. Bien. Y lo otro que necesitamos acá es ver si la dirección en la que me piden que calcule esa razón de cambio es realmente una dirección con módulo 1. Si no tiene módulo 1, tendré que normalizarlo. ¿Sí? Bien. Y una vez que tenga la normalización, ¿qué voy a usar? Voy a usar este teorema. En lugar de hacer el límite, voy a decir, bueno, calculo el gradiente en el punto y eso le hago producto interno del vector. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Lo primero que decimos es que f es diferenciable. Y puedo calcular su gradiente. ¿Cuánto vale el gradiente en un x y cualquiera? Bueno, es derivar, derivo esto respecto de x, me queda 2x y cubo menos 4, y cuando derivo respecto de y, me queda 3x cuadrado y cuadrado menos 1. Y lo que necesito por el teorema es calcular el gradiente en el punto 1, 2. Calculo el gradiente en el punto 1, 2, evalúo acá y veo que acá tengo que poner 1, acá tengo que poner 2, esto me da 16 menos 4, que es 12. Y por otro lado, tengo que poner acá 1, que me va a dar 3, por 4, 12, menos 1, 11. ¿Sí? Entonces ya tenemos el gradiente en el 1, 2, y ahora lo que tenemos que ver es cómo tomamos la dirección para usar el teorema. Necesitamos que la dirección tenga módulo 1. No sé si se acuerdan cómo hacíamos eso. Para tomar una dirección que tenga módulo 1, lo que hacíamos era a la dirección que teníamos dividirla por su módulo. Entonces calculamos el módulo de b, eso nos da la raíz de 9 más 16, que es 5, y entonces el b que tengo que tomar, la dirección que tengo que tomar, va a ser el 3 4 dividido el 5. Entonces me queda el 3 quintos, 4 quintos. ¿No? Porque es el vector 3, 4, todo eso dividido su módulo. Entonces lo que tengo que hacer ahora es calcular, según este teorema, para hacer la derivada en la dirección, gradiente por el vector que tiene módulo 1. ¿Sí? Voy a borrar acá rápidamente.
Entonces, la derivada de f en la dirección, ¿dónde voy a hacer? La dirección que voy a tomar acá es u, que es el que tiene módulo 1. En el 1, 2 es hacer el gradiente de f en 1, 2, producto interno, el vector u. El gradiente ya tenemos todos los datos que necesitamos, que es el 12, 11, producto interno, el 3 quintos, 4 quintos, y eso me da entonces 36 más 44 quintos, que es 80 quintos. Y esto es 16. Bien, entonces con esto terminamos este ejemplo en el que usamos el teorema que no demostramos y que voy a demostrar a continuación. Bueno, vamos a demostrar este teorema que es tan útil, que acabamos de mostrar cómo se usa con el ejemplo que vimos recién. Entonces, si tenemos una función que resulta que es diferenciable en un x0 y 0, fíjense que lo único que le pido es diferenciable, no pedimos nada con el vector b, solo que tenga módulo 1, y entonces siempre se va a poder calcular la derivada direccional en la dirección de b y en el punto x0 y 0, y se calcula de esta forma, siendo el gradiente en el punto por el vector. Bien, entonces hagamos una demostración. ¿Qué va a hacer? Va a ser una demostración en este caso, probar que efectivamente ese límite del cociente incremental, que es como se define la derivada direccional, existe y coincide con hacer el gradiente en el punto por el vector. Entonces partimos del límite de fn. Recordemos que era x0 y 0 más t por la dirección del vector. Estoy tomando el límite cuando t tiende a 0, de f en estos puntos de la recta, menos f en el x0 y 0, todo esto dividido t. Entonces, como ya hicimos hace un ratito, lo que vimos es que donde estoy evaluando, la f, en el primer término del numerador, es efectivamente una recta, como dijimos, y entonces a esta recta la vamos a llamar r de t. O sea, esto es la parametrización de una recta, que tiene como dirección el vector AB y que pasa por el x0 y 0. O sea que estamos llamando r de t a la parametrización de esta recta. ¿Y cuánto vale r en 0? Entonces podemos ver fácilmente que r en 0 vale x0 y 0. O sea que este límite que está acá lo podemos reescribir de la siguiente manera. Podemos reescribir el límite cuando t tiende a 0 de hacer f en r de t menos f en r de 0 dividido t. ¿No? Y no sé si reconocen esa expresión. La voy a reescribir un pasito más para ver si ya la reconocen. Esto es hacer la composición de f con r evaluado en t menos la composición de f con r evaluado en 0. Todo esto dividido t. Y eso que está acá, si me olvido que esto es una composición, fíjense que es hacer el límite cuando t tiende a 0 de una cierta función, llamémosla h por un ratito, en t menos esa misma función h en 0 dividido t. O sea que esto es el cociente incremental de esa función f compuesta con r en el 0. ¿Sí? Y entonces esto yo estaría tentada de escribir directamente, que es, y va a estar bien, ahora vamos a ver por qué, la derivada de la función composición en 0. ¿Por qué eso está bien? ¿Por qué puedo escribir esta igualdad de acá? Cuando uno pasa de acá a acá es porque está asumiendo que esa función que puse ahí y que es la que estoy derivando es derivable. ¿Sí? ¿Y por qué es derivable? Y bueno, esto es una de las consecuencias de la regla de la cadena. Fíjense, en nuestras hipótesis tenemos que f es diferenciable. ¿Y quién más tiene que ser diferenciable para que la composición sea diferenciable y pueda usar además la fórmula que me da la regla de la cadena? La que necesito que sea diferenciable es la otra, pero R, miremosla de acá, es una recta, ¿sí? O sea que es diferenciable, ¿está bien? Y entonces, lo primero que puedo decir de ahí es que la composición es diferenciable.
¿sí? Hay un detalle, vamos a escribirlo un poquito mejor esto. La R es diferenciable en todos lados, en particular en el 0, y la F es diferenciable en donde va a parar la R por el 0, ¿sí? O sea que para hacer la composición tienen que ser diferenciables en los puntos donde voy a componer, pero bueno, así dicho más brevemente, composición de diferenciables es diferenciable. Y además, ¿qué sabemos de la regla de la cadena ahora? Bueno, este es el primer caso que hizo Julián de la regla de la cadena, que sabemos que esta composición, ¿cómo se derivaba? Cómo hacer el gradiente de F en R por la derivada de R, y todo esto evaluado en 0. ¿Sí? O sea que es el gradiente de F en R de 0 por la derivada de R en 0. ¿Y cuánto vale el gradiente de F en R de 0? ¿Y cuánto vale R? R de 0 era x0 y 0. Entonces, ¿cuánto me queda ahí? Me queda el gradiente de F en x0 y 0. O sea, no es que sepa cuánto vale el gradiente, sino cómo puedo reescribir esto, ¿no? Porque esto es genérico, es para una F cualquiera. Lo que me va a quedar acá es gradiente de F en x0 y 0. Y lo único que me faltó es calcular cómo es la derivada de la R. ¿Sí? Entonces, de acá, fíjense que de esta parametrización yo puedo pensar que, ¿quién es la primera coordenada? X de t acá es x0 más t por a. Y el y de t es y0 más t por b. ¿Cierto? ¿Sí? Mirando cada coordenada. ¿Y cuánto es? Entonces, el x' de t. Derivo de acá, que es derivable, veo que es a. Y el y' de t es b. Y esto me dice que entonces el r' de t es el vector AB. ¿Sí? Y entonces, este r' en 0, no le importa quién sea porque justamente es una recta y su derivada va a ser constante. Este r' es el AB que queríamos llegar. O sea que nos quedó exactamente que este límite existe gracias a que es el cociente incremental de una composición de funciones diferenciables y además lo sabemos calcular y lo calculamos de esta manera, que es lo que queríamos mostrar. Bien, vamos a hacer un ejemplo más. Nos piden calcular de F en menos 1, 2 en la dirección B dada por un ángulo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es interpretar qué dice el enunciado. Entonces, ¿qué quiere decir en la dirección dada por el ángulo? Bueno, esto es recordar que existen las coordenadas polares y que cada ángulo me determina, ¿sí?, un vector, ¿no? Entonces, y vamos a ver ahora qué relación hay entre esas cosas, ¿no? Lo que yo quiero determinar ahora, quién es el B de módulo 1, que tiene como ángulo al pi sobre 6. Eso es lo que tengo que determinar, ¿sí? Entonces acá estoy queriendo determinar sus dos coordenadas, A y B. Y bueno, sabemos o bien por las coordenadas polares o bien por trigonometría directamente, nosotros sabemos que el coseno del ángulo, pi sobre 6, siempre es el cateto opuesto, o sea que, no, el cateto adyacente, perdón, que es el A dividido el módulo de B, ¿sí? Y el seno del ángulo siempre sabemos que es el B dividido el módulo de B. Bueno, el módulo de B yo lo voy a, o sea, estoy buscando un B que tenga módulo 1 y que tenga ese ángulo. Esas dos condiciones, ya sabemos por coordenadas polares, tenemos el R y tenemos el θ, nos va a dar un único A y B. Y bueno, lo despejamos de acá, sabiendo que el módulo de B es 1, y calculando cuánto vale el coseno de pi sobre 6 y el seno de pi sobre 6, vemos que A es, el coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2 y el seno de pi sobre 6 es 1/2. Y entonces nos queda que A es
raíz de 3 sobre 2 y b es 1/2. Y entonces ya tenemos el vector, ¿sí? Que tiene módulo 1, o sea que esto nos dice que entonces el vector b es 1/2, y lo que queremos calcular ahora es la derivada en la dirección de ese vector. Y bueno, ya sabemos que si la f es diferenciable, el teorema nos permite decir directamente que calcular la derivada en la dirección de f en la dirección b es hacer el gradiente en el punto por el vector. Y entonces, como f es diferenciable, la derivada en la dirección del vector b en el menos 1, 2 va a ser hacer el gradiente de f menos 1, 2 por el vector b que acabamos de calcular. Y entonces lo único que nos queda ahora es calcular las dos derivadas parciales, ¿sí? Bueno, calculémoslas acá. ¿Cuánto es la derivada de f respecto de x? En un xy es hacer 3x cuadrado y cuadrado menos 4y. ¿Y cuánto es la derivada de f en la dirección y? Bueno, es la dirección 0, 1, pero es la derivada parcial respecto de y. Es hacer x cubo por 2y menos 4x. Y entonces acá tenemos que evaluar el gradiente en el menos 1, 2. Entonces tenemos que evaluar las dos derivadas parciales en el menos 1, 2. ¿Y qué nos quedó de nuevo acá? 12 menos 8, 4. Entonces la primera coordenada del gradiente es un 4. Y la segunda coordenada del gradiente es un menos 4 más 4, 0. Y eso lo tengo que multiplicar por 1/2. Y bueno, hago la cuenta y veo que me quedó 2 raíz de 3. ¿Sí? Bueno, entonces con esto vemos una nueva forma de que me pidan calcular una razón de cambio o una derivada direccional cuando en lugar de darme el vector me dan un ángulo, y ahora vamos a ver una posibilidad más en la que me dan el vector encubierto, el vector dirección. Bien, entonces vamos a ver el último tema de derivada direccional y es dirección de más rápido crecimiento. Entonces yo quiero hacer un dibujo para que se entienda qué estamos buscando. Y el dibujo es el siguiente. Imagínense que esto es el gráfico de una montaña y que esta soy yo que está parada acá en la montaña, ¿sí? En este puntito. ¿Qué quiere decir que estoy parada en un puntito de la montaña? Quiere decir que estoy, bueno, con unas ciertas coordenadas, x0 y 0, y en el gráfico de mi función, ¿sí? Tengo una función que me da un gráfico que tiene la forma de una montaña no llena, sino simplemente como el papel que me muestra la superficie de la montaña. Entonces yo estoy parada acá en este punto, ¿sí? Que este va a ser el f de x0 y 0, y resulta que viene un tsunami. Entonces viene un tsunami por acá y todo esto está lleno de agua, y yo lo que quiero saber es inmediatamente, ahora, hacia dónde tengo que correr. ¿Qué quiere decir hacia dónde tengo que correr? Obviamente hacia arriba de la montaña, ¿no? En un primer lugar. Pero la pregunta va a ser, si miro acá abajo, en el plano acá abajo, tengo un montón de direcciones para moverme. Las que habíamos visto antes, ¿sí? Las de los canónicos, ¿sí? En esta dirección que correspondería, por ejemplo, a esta, ¿sí? O en esta dirección que correspondería mirándola desde acá a esta. Yo quiero ver cuál de todas las direcciones, que las puedo pensar en el origen, pero en el plano, trasladadas acá, es la que a mí me conviene correr para que, si corro en esta dirección, esté yendo hacia la ladera de la montaña que está más inclinada. Esa es la idea de dirección de más rápido crecimiento. ¿Por qué es eso? Nosotros vimos que cada una de estas tenía una recta y mirábamos el gráfico acá arriba y le calculábamos esa derivada direccional para cada b, yo voy ahora a mover el b porque quiero elegir el b acá abajo, de manera que cuando haga la derivada direccional, este numerito que representa la inclinación acá arriba de la imagen
del gráfico de la función por esa recta, representa esa inclinación, quiero que sea lo más grande posible. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Entonces esa es la que va a tener la inclinación más alta y eso es lo que me conviene inmediatamente ya subir para zafar del tsunami con suerte. ¿Ah? Entonces lo que buscamos, un B, por supuesto que tenga módulo 1, de manera que esta derivada direccional sea máxima. ¿Sí? Entonces, la F es dada, el punto es dado, yo estoy parada en un lugar de la montaña, dado, y lo que quiero elegir es en qué dirección me muevo acá para que cuando me mueva caminando idealmente en esa dirección, si camino hasta acá, bajo la montaña. Si camino, por ejemplo, para allá, subo la montaña. ¿Está bien? Entonces quiero ver cuál de todas las subidas, las mejores, que habría todo un grupo de direcciones que representan subidas en la montaña, cuál es la que tiene más inclinación. Eso es lo que estoy buscando. Y el teorema que vamos a demostrar y que es el que vamos a usar, que responde esta pregunta, dice lo siguiente. Que si la F que tengo es diferenciable en el punto, entonces la dirección de más rápido crecimiento viene dada por tomar como B el gradiente dividido su módulo, ¿no? Porque va a ser la dirección del gradiente, pero que tenga módulo 1. Y su valor, o sea, el valor de esa dirección de más rápido crecimiento, es exactamente el módulo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice el teorema que vamos a demostrar en breve. Entonces, bueno, demostremos el teorema y hagamos un ejemplito. Bueno, entonces yo quiero de todas las direcciones, a ver, como F es diferenciable, vamos a empezar por acá, en el punto. Siempre puedo calcular a la derivada en la dirección B en un punto como hacer el gradiente por el vector B. ¿No? Si B lo llamo, al vector B lo llamo como hicimos recién, primera coordenada y segunda coordenada B, siempre se puede calcular así. ¿Y qué sabemos nosotros de un producto interno? Esto, recordemos, que hacer el producto interno entre dos vectores, esto lo vimos al principio de la materia, es lo mismo que calcular. Coincide con calcular el módulo de U por el módulo de W por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Entonces, usando esta formulita del producto interno, ¿sí?, que vimos hace unas clases, puedo decir que esto es el módulo del gradiente por el módulo del vector por el coseno del ángulo, donde en este caso θ, vamos a ponerlo acá, de θ es el ángulo entre el gradiente en el punto x0 y 0 y el vector b. Y recordemos que este θ era alguien en el 0π, ¿sí? Un ángulo entre dos vectores se elegía en el 0π. Bien, entonces, ¿qué cosas podemos variar de acá para elegir? Lo que estoy queriendo elegir es quién es el b que hace que esto sea máximo. Pero fíjense, esto
el primer factor, esto es independiente de B. No depende de quién sea B, siempre es el gradiente en el punto por el vector. El B está cambiando acá, en el AB. ¿Y cuánto mide el módulo de AB? Justamente dijimos que los B con los que vamos a comparar, por ahí lo agregamos acá, tiene módulo 1, ¿sí? Y entonces, entre todos los B que tengan módulo 1 para los cuales definimos la derivada direccional, queremos elegir aquel que haga que esto sea máximo, pero esto siempre va a ser 1. ¿Sí? Porque es entre todos los B que tienen módulo 1. Entonces, lo único que me queda para elegir, para ver cómo tiene que ser para ser máximo, es el ángulo θ. Y nosotros sabemos que el coseno para θ entre 0 y pi es máximo cuando θ vale 0. ¿Qué significa eso geométricamente? ¿No? Entonces, esto es máximo si θ vale 0, que es donde el coseno de θ vale 1, ¿no? Que es donde toma su máximo valor el coseno. ¿Y qué quiere decir que θ sea 0? Bueno, a ver, lo que quiere decir es que si este es el gradiente de f en x0 y 0, el b que tengo que elegir tiene que tener módulo 1, ¿sí? Y además tener ángulo 0. Eso quiere decir que es un múltiplo, o sea, puede ser más corto, depende de cómo sea el módulo de b, puede ser más corto, puede ser más largo, pero es un múltiplo positivo, o sea, tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido. Y además tiene que tener módulo 1. Todo esto junto me dice que entonces el b, que hace máximo, no le queda otra que ser esa dirección. ¿Y cuál es el múltiplo? Es dividir por el módulo para que tenga módulo 1. ¿Sí? Entonces el b, vamos a ponerle así, el b máximo, el b que hace máximo a esto que está acá, es elegir ese b. ¿Sí? Que es lo que queríamos mostrar. Entonces, y un corolario de esto es, más que un corolario, uno podría pensarlo como un corolario, pero también es inmediato mostrar que la dirección de más rápido de crecimiento es ponerle un signo menos al gradiente, es menos el gradiente. ¿Sí? La dirección de más rápido crecimiento es el gradiente y la de más rápido decrecimiento es menos el gradiente, siempre dividido por su módulo para que tenga módulo 1. Entonces, un comentario más. Y es que, ¿se acuerdan que al principio dijimos, bueno, que por qué definíamos derivada direccional para vectores con módulo 1? Y esta es la explicación de por qué vamos a definir así la derivada direccional. Y es porque queremos comparar en todas las direcciones, pero todas que tengan el mismo módulo para que sean comparables. No puedo comparar en una dirección que mida 8 con una que mida 5 o con una que mida 1/2. Entonces miro todas las direcciones a mi alrededor con mismo módulo y me fijo cuál me da la mayor inclinación. Y bueno, y esa es la respuesta. Vamos a hacer un ejemplo para terminar. Lo voy a hacer en dimensión 3, si bien no desarrollamos hoy los conceptos de derivada direccional ni de dirección de más rápido crecimiento para dimensión 3, vale todo lo mismo que hicimos hoy, así que voy a hacer un ejemplo directamente en dimensión 3. Me piden calcular Entonces me están pidiendo dos cosas en este caso, y es, la primera es calcular la dirección. ¿Qué quiere decir la dirección de la razón de cambio máxima en ese punto? Me están pidiendo la dirección de más rápido crecimiento, ¿no? Es la dirección en la que la derivada direccional es máxima. Y me están pidiendo aparte que calcule esa razón de cambio máxima. ¿Cuánto vale ahí? ¿Sí? Entonces, como la f es diferenciable, lo que tengo que hacer es calcular la derivada
el gradiente, ¿sí? Y ese será la dirección de la razón de cambio máxima. Entonces calculemos el gradiente y esto nos da, cuando derivo respecto de x es el seno, cuando derivo respecto de y es x por el coseno por z, ¿no? Estoy haciendo ahí una composición, y cuando derivo respecto de z por y. Y entonces, por el resultado de recién, que dimos recién, sabemos que la dirección de más rápido crecimiento viene dada por v igual el gradiente en el punto, ¿sí? Siempre en el punto 1, 2, 0, estamos hablando, dividido su módulo. Bueno, ya calculamos el gradiente, entonces calculamos el gradiente en el 1, 2, 0, tenemos que evaluar acá, va a ser el seno de 0. ¿Sí? La primera coordenada, vamos a calcular el gradiente en 1, 2, 0. La primera coordenada nos da 0. La segunda coordenada nos da 1 por el coseno de 0, o sea 1. Y la tercera coordenada, por 0, o sea 0. Y la tercera coordenada nos da 1 por el coseno de 0 por 2, o sea 2. ¿Sí? Y el módulo de este vector es 2, ¿no? Es la raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 4, que es 2. Y entonces el b que estábamos buscando es el canónico, ¿sí? 0, 0, 1. Entonces nos tenemos que mover en la dirección de z. Eso es lo que nos está diciendo este problema. Y además nos estaban pidiendo calcular efectivamente la razón de cambio. Entonces, ¿qué habíamos visto también en ese resultado? En el resultado anterior, que lo hicimos en dimensión 2, que vale también en dimensión 3. La razón de cambio máxima es calcular la derivada direccional en la dirección b en el 1, 2, 0, es esto, para b, donde b es, en este caso, el 0, 0, 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la dirección en la que esta tasa de cambio me da máxima. Entonces, eso es lo que me piden calcular. Y lo que el teorema me dice directamente cómo se calcula esto, pero ¿cómo lo puedo hacer si no? ¿Sí? Porque si no me acuerdo cómo decía el teorema, lo que tengo que hacer es acordarme que esto es hacer el gradiente en el 1, 2, 0 por el vector b con SB. Y esto, acuérdense que el producto interno de un vector por sí mismo no es otra cosa que el módulo al cuadrado. Y lo que está dividiendo es un escalar, ¿no? Entonces esto es un escalar que puede salir por las propiedades del producto interno y me queda el producto interno de este con este. Entonces me queda el módulo al cuadrado dividido el módulo, que es efectivamente el módulo, si cancelo. Y esto me da 1, ¿no? Porque el módulo, no, nos había dado 2, perdón. ¿Sí? Porque el módulo lo habíamos calculado hace un ratito y nos había dado que era 2. Bueno, entonces la dirección en la que me tengo que mover es el 0, 0, 1 y esa tasa de cambio me da 2. O sea, si yo calculara esa razón de cambio, si yo calculara cualquier razón de cambio con cualquier otro b, debería dar siempre menor a 2. ¿Sí? Esta es la máxima. Bueno, con esto terminamos derivadas direccionales. Nos vemos la clase que viene.